Pues bien, vamos a ver la subcompetencia 3, que dice la teoría de la conducta del consumidor y de la demanda. En esto tenemos como propósito proporcionar los elementos teórico-metodológicos para que ustedes, como estudiantes, analicen la formación y los factores que afectan a la demanda y a la oferta de productos agropecuarios. Entonces, en esta subcompetencia vamos a tratar todo lo que es la teoría de la demanda del consumidor y la teoría de la oferta, los puntos de equilibrio, etcétera, ¿no? Dar todos los elementos teórico-metodológicos para que ustedes puedan entender bien cómo funcionan los mercados en una economía capitalista. Pues bien, vamos a hacer una ligera introducción para que entremos en materia. Iniciamos con una pregunta. ¿Quiénes son los principales agentes económicos de una economía? Agentes económicos quiere decir quiénes son los que participan en una economía. Lógicamente, los primeros pues son los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Pues todos somos consumidores. Ustedes cuando van y compran un par de tenis, un par de calcetines, o pantalón, playera, camisas, ya son consumidores. O cuando van a comer unos tacos, o van a comprar un pozol, o van a tomar un refresco. Entonces, desde ahí ya están siendo consumidores. Todos somos consumidores en el mercado. Entonces, los consumidores generamos en última instancia la demanda. Cuando hablamos de la demanda de mercado, o sea, no es una demanda como en los juzgados, que demandas judiciales, no. En este caso estamos hablando de la demanda, es de la cantidad de productos que los consumidores adquirimos en el mercado. ¿Ok? Esa es la demanda. Por eso los consumidores generamos la demanda. Pero para que esas mercancías lleguen al mercado, lógicamente alguien las tiene que producir. Y ese es el otro agente económico. Ven que estamos hablando de cuáles son los principales. El primero es el consumidor, el otro son los empresarios. Para que esas mercancías lleguen al mercado, alguien las tuvo que producir. Sean productores de maíz, de frijol, de trigo, agropecuarios en general, o sea también industriales, ¿sí? Que computadoras, que ropas, calzado, etc. Entonces los empresarios generan la oferta. La oferta significa la cantidad de productos que llegan al mercado con fines de comercializarse. Por ejemplo, cuando un productor produce sandías y lleva sus sandías al mercado, pues está generando la oferta. ¿Okay? Esos son dos agentes. Y hay un tercero, que a veces no lo vemos muy claro, pero que para la economía es muy importante. ¿Cuáles son esos terceros? Son los dueños de los recursos productivos. O sea, hay gente que es dueña de los recursos que facilitan o permiten hacer que haya producción y que los consumidores también puedan acudir al mercado. En este caso, vamos a hablar, dice, los dueños de los recursos productivos hacen posible la producción. ¿Quiénes son? Los bancos. Los bancos en sí, ellos no producen, pero le prestan dinero al empresario para que éste lo invierta y produzca mercancías. Le prestan dinero al consumidor para que éste también pueda adquirir mercancías y en ese caso se convierta en demandante. ¿Sí? Hay los trabajadores venden su fuerza de trabajo, que es lo que tienen, pero eso hace posible que produzcan. Si no, ahí tienes, por ejemplo, tu hectárea de terreno, tienes tus plantas de tomate, tienes tu fertilizante, todo, pero si no hay mano de obra, pues entonces no vas a poder producir esa hectárea de tomates. ¿Sí? Los propietarios de los edificios, ¿quiénes son los propietarios de los edificios? Muchos tienen sus edificios y los rentan. Los rentan para oficinas, los rentan para habitaciones, etcétera. Ellos son dueños de los recursos productivos. Por ejemplo, Telmex aquí en Villa Flores. En donde está Telmex, pues es un propietario particular, el de esa casa, que les renta para que ellos pusieran ahí sus oficinas. Hay quienes cuentan con maquinaria. Por ejemplo, en el campo hay quienes tienen tractor y rentan sus tractores o tienen trilladoras, rentan las trilladoras pues para cosechar o para trabajar la tierra y en este caso cobran una renta a cambio de eso. Entonces, estos también hacen posible la producción y es el tercer agente económico.
Entonces, los tres agentes económicos son los consumidores, los empresarios y los dueños de los recursos productivos. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a empezar con el primer subtema que dice la teoría de la utilidad y la preferencia. ¿Sí? Y vamos a hacer una ligera introducción en este caso. Esta teoría de la utilidad y la preferencia, o sea, cómo nos comportamos los consumidores en el mercado, tiene varios supuestos fundamentales y los vamos a mencionar acá. El primer supuesto dice todas las familias, fíjate bien, todas, no hay una sola familia, dice, todas las familias poseen un ingreso monetario limitado, o sea, tenemos un ingreso limitado para hacer frente al consumo de diversos bienes y servicios. Ustedes dirán, ¿a poco Carlos Slim o Bill Gates, que son de los más ricos del mundo, tienen un ingreso monetario limitado? Pues sí lo tienen. O sea, no tienen limitado para comprar comida, ni para comprar coches, ni para viajar. Pero ellos quisieran comprarse todo el mundo y no les alcanza. Y muchas veces tienen que estar pidiendo préstamos para seguir creciendo sus empresas. Por eso es que el primer supuesto dice que todas las familias poseen un ingreso monetario limitado. Okay. El segundo supuesto dice, las familias tienen una idea aproximada del monto de sus ingresos en un periodo dado, así como de los bienes que adquirirán. Que somos empleados, como es mi caso, pues ya sé cuánto gano en la quincena, y esa quincena ya sé cómo lo distribuyo, ¿sí? Y los que son productores del campo, por ejemplo, ya saben cuántas hectáreas sembraron, cuánto esperan producir y más o menos una idea aproximada de cuánto van a tener de ingreso. Y también en qué lo van a invertir, qué bienes adquirirán. Ese es el segundo supuesto, ¿sí? En este caso de la teoría y preferencia. Muy bien. Pero también la teoría del consumidor también tiene supuestos. ¿Cuáles son estos? Son muy sencillos. El consumidor conoce la existencia de algunos bienes y servicios que se encuentran en el mercado. Por ejemplo, a ti como consumidor, si te mandan a comprar un medicamento, pues no te vas a ir a la carnicería. O si te mandan a comprar, no sé, pastas para sopa, pues no te vas a ir a la farmacia. O sea, ya sabes a dónde ir. Por eso dice el consumidor conoce la existencia de algunos, no de todos, de algunos bienes y servicios que se encuentran en el mercado. El mercado se le llama todo donde se venden productos. Si una tienda es un mercado, la farmacia es un mercado, etc. El otro supuesto es que experimentan alguna reacción hacia ella, es decir, prefieren algunos bienes a otros. Por ejemplo, algunos de ustedes cuando van a comprar, puede que prefieran comprar playeras que camisa, pero hay otros que pueden preferir camisa a playera, o camisa de manga corta o camisa de manga larga, o zapatos o tenis, en fin. O sea, puedes tener diferentes preferencias, por eso dice aquí, experimentan alguna reacción hacia ella, es decir, prefieren algunos bienes a otros. ¿Sí? La otra que es fundamental, el otro supuesto es que posee algún ingreso con el cual puede reflejar estas reacciones en el mercado. O sea, si no llevas paga, pues ¿cómo te vas a comprar el mercado? Cuando vas a comprar tienes que llevar dinero. Y el cuarto supuesto dice, el consumidor trata de maximizar su utilidad al adquirir cualquier bien o servicio. ¿Qué quiere decir maximizar su utilidad? Que quede lo más satisfecho que sea posible. Cuando ustedes, sus padres les dan dinero, les dice, vaya y compra tu ropa, pues entonces no en la primera tienda, con el primer pantalón que te muestres te quedas. O sea, vas a buscar quedar lo más satisfecho posible con ese recurso escaso o limitado que te dieron para tu ropa. Entonces, como dijeran muchas mamás, hay que estirar lo más que sea posible el dinero. En este caso quiere decir tratar de comprar lo más que sea posible. Bien. Entonces, con esos supuestos hechos, vamos a empezar ahora con las preferencias del consumidor. Y es muy sencillo. Dice, la preferencia o indiferencia del consumidor depende de la utilidad que posee el bien o servicio. Fíjense, muy importante. ¿Sí? Si a ti te dieran a escoger entre una bicicleta normal de montaña, digamos, y una motocicleta, nueva las dos, ¿cuál preferirías? Seguramente preferirías la motocicleta. ¿Por qué? Porque te presenta más utilidad. Te puedes ir más rápido, puedes agarrar subidas pesadas y subirlo sin ningún problema, no te cansa tanto,
ir llevando una motocicleta a como te lo harías en una bicicleta. Además, económicamente vale más, ¿no? El precio es mayor. Entonces, dice, la preferencia o indiferencia del consumidor depende de la utilidad que el bien o servicio tenga. Pero la utilidad se refiere a la capacidad que un bien o servicio posee para satisfacer una necesidad. La bicicleta y la motocicleta, las dos te dan utilidad, o sea, para transportarte. Pero la que mejor te dé es la que vas a preferir. O si vas a un restaurante y dices voy a comer algo, entonces ordenas una comida que más te guste porque esa te da más utilidad, ¿sí? Entonces, por eso dice, la utilidad se refiere a la capacidad que un bien o servicio posee para satisfacer una necesidad. Si llevas sed, puedes ir y comprar, no sé, aquí en la cafetería, pues de agua o un refresco, ¿sí? Algún líquido que te permita bajarte esa sed, ¿ok? Hay una relación de preferencia. Fíjate, es muy sencillo. Si A proporciona mayor utilidad que B, entonces A se prefiere a B, como te decía. Si la motocicleta tiene mayor utilidad que la bicicleta, pues vas a preferir la motocicleta. O si te ponen entre la motocicleta y un auto, aunque sea compacto pero nuevo, a lo mejor prefieres el auto, ¿no? O sea, entre mayor utilidad tenga, va a ser más preferido. Pero también puede haber una relación de indiferencia. O sea, indiferencia quiere decir que te da lo mismo. Por ejemplo, si el conjunto de bienes A proporciona el mismo nivel de utilidad o satisfacción que B, entonces A es indiferente a B. Quizá entre sus compañeros alguna vez le dicen, vamos y tomamos un refresco. Y alguien invita y dice, ¿de cuál quieres? ¿Coca, Pepsi o Peñafiel? Alguien puede decir Coca, otro puede decir yo Peñafiel, depende de lo que él prefiera. Pero puede haber alguien que diga, el que sea, es igual. Entonces querría decir que esa persona es indiferente entre esos bienes. ¿Sí está claro? Ok. Estas son las relaciones de diferencia. Entonces con esto vamos a empezar a ver la utilidad y la preferencia del consumidor. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Dice, un consumidor de refrescos le dan a escoger entre 8 conjuntos de ellos. O sea, tienes 8 conjuntos de refrescos distintos. Si suponemos que la utilidad, fíjense bien, dice, si suponemos que la utilidad se relaciona directamente con el número de refrescos, ¿cuál será su preferencia? O sea, que la utilidad lo va a determinar el número de refrescos, porque en general los refrescos son del mismo tipo. Y vean la siguiente tabla. Dice, conjunto de bienes. El conjunto de bienes A tiene 8 refrescos de 600 mililitros de Pepsi, 8 refrescos de 600 mililitros de Peñafiel, entre el total suman 16. Sí, y le di un lugar de utilidad de 4, o sea, el más alto, porque es el que más refrescos posee. En cambio, el conjunto B, haz de cuenta, tienes otro paquete ahí, con 6 refrescos de cada uno. En total son 12. Si te dan a escoger entre 12 refrescos de los mismos tipos y 16 refrescos, lógico, vas a querer el 16. Entonces, el de 12 refrescos le doy, en este caso, una utilidad de 3, o sea, más baja, porque lo prefiero menos. Pero el conjunto C también suman 12, nomás que 5, 7 y 5. Y el D también suman 12, 5 y 7, nomás al contrario. Eso les da el mismo nivel de utilidad porque el ejemplo dice si suponemos que la utilidad se relaciona directamente con el número de refrescos. Entonces eso te daría igual, dices, bueno, cualquiera de los 3 paquetes, el B, C o el D, serían indiferentes entre ellos. Pero el conjunto E tiene menos, tiene 3 y 3, nada más tiene 6. Entonces le doy lugar en la utilidad menor, que va a ser 2. Pero el F posee menos, tiene 2 y 2, 4. El G y el H tienen 1, 3 y 3 y 1. Entonces, también son 4, les daría un nivel de utilidad menor. Quiere decir que entre más alto sea el número de la utilidad, va a ser más preferido. Aquí ya se los dejé ordenado desde A hasta el H con fines de que ustedes lo comprendan. Este nivel de utilidad le puse 4, 3, 2, 1. Pudo haber sido 40, 30, 20, 10. O sea, lo que importa es que el que tenga más utilidad se le dé un mayor valor y el que tenga menos utilidad, el valor menor. ¿Ok? Mira, estos datos sí los podemos graficar y vamos a ver que a mayor utilidad va a haber mayor preferencia. Fíjense, lo tenemos en la siguiente gráfica. Y aquí podemos ver que el conjunto A que veíamos allá
vamos a verlo. Dice, el conjunto A es preferido a todos, puesto que representa mayor utilidad. Y aquí en el plano cartesiano puedes ver el 8,8 está más lejos del origen que todos los demás. En cambio, los conjuntos B, C y D son preferidos, los preferimos a los que están más abajo, al E, F, G y H, pero indiferentes entre ellos. Como están en la misma línea, o sea, todos suman 12, entonces sería indiferentes entre ellos, la línea roja esta que se ve acá. ¿Okay? El conjunto E queda prácticamente solito, dice, se prefiere a los conjuntos F, G y H, a los tres que están más abajo, y estos son indiferentes entre ellos. El F, G y H son indiferentes entre ellos, la línea negra, porque están sobre la misma línea de indiferencia. ¿Okay? Entonces dice, un conjunto entre mayor utilidad presente será más preferido, y si presenta la misma utilidad que otro, son indiferentes. ¿Okay? Fíjate, entonces, vamos a preferir el que tenga mayor utilidad. Claro, cada consumidor valora su utilidad que le puede dar. Sin embargo, dice, las relaciones de indiferencia no son lineales. Aquí ven que se aparecían como las líneas, la roja y la negra que les mostraba, ¿no? No son lineales, sino curvas, y le llamamos curva de indiferencia. Y vean, aquí les presento un mapa donde tenemos 4 curvas de indiferencia. La primera curva verde, la segunda que está celestita, la otra verde que dice el número 3 y la 4 que es una café oscura, ¿no? Son 4 curvas de indiferencia, no son líneas rectas. Y viene la pregunta, ¿por qué no son líneas rectas? Porque si fueran líneas rectas, entonces llegarías al eje vertical o al horizontal, y querría decir que de esos bienes te queda asignado. Te imaginas que fueran camisas y pantalones, y dijeras, tengo 0 pantalones, ni modo que vayas a la escuela sin pantalón y nada más con camisa y boxer, ¿no? O sea, pues por eso. Dice, porque un bien, fíjense por qué es curva, dice, porque un bien entre más escaso sea, el consumidor tratará de retenerlo lo más que sea posible, o bien adquirirlo aunque le cueste más. Si por ejemplo a ti te dan dinero y por ejemplo tienes muchas camisas y nada más tienes 2 pantalones, aunque ya no compres camisas, prefieres comprar pantalones. ¿Sí? O al revés, si tienes muchos pantalones y pocas camisas, vas y compras para tratar de equilibrarlo. Siempre el consumidor va a estar a tratar de equilibrarlo, y de los recursos que tenga menos, entonces cuando tenga oportunidad va a comprarlo, y por eso son curvas, no son rectas. Y esas se les llama curvas de indiferencia. O sea, indiferencia porque quiere decir que te da lo mismo a lo largo de todo ello. Pues bien, pero ¿cuáles son las características de esas curvas de indiferencia? Una curva de indiferencia pasa por cada punto del espacio de bienes. Si te das cuenta, cuando graficamos a las curvas de indiferencia, todas pasaban en algún lugar del cuadrante 1 del plano cartesiano. O sea, pasan en el espacio de bienes. Eso se le llama espacio de bienes. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, o al menos no poseen pendiente positiva. Pendiente negativa quiere decir que siempre van a ser descendentes, y si a lo mucho pueden llegar a tener pendiente cero, cuando ya el consumidor dice, este bien ya no puedo renunciar más. ¿Okay? Pero jamás va a ser positivo. Las curvas de indiferencia no pueden intersectarse, es decir, no pueden cortarse. ¿Por qué no pueden hacer eso? Veamos aquí la gráfica. Aquí tenemos la curva 1, es la curva roja, es la curva de indiferencia 1, y la curva de indiferencia 2 es la verde. En el punto P, querría decir que ahí el consumidor sería indiferente, le da lo mismo estar en la curva 1 que en la curva 2, y eso no puede ser. Del punto P hacia la izquierda, querría decir que lo prefiere en la curva de indiferencia 1, porque está por encima de la curva de indiferencia 2. Y a partir del punto P hacia la derecha, querría decir que prefiere los bienes que estén en la curva de indiferencia 2 a los de la 1. Entonces, por eso no pueden intersectarse. Podrán estar muy aproximadas, pero jamás van a poder intersectarse. Muy bien, el cuarto supuesto dice las curvas de indiferencia son convexas. Fíjense bien, ¿cómo es una curva cóncava? Aquí tenemos nuestros ejes, cantidad de bienes X, cantidad de bien Y, la
curva cóncava es así, como una persona gorda y como la panza de una persona gorda. ¿Ok? ¿Por qué no es cóncava? Porque entonces chocaría rápidamente con los ejes y eso implicaría que el consumidor renuncie a todos los bienes, ya sea X o sea Y. Pero por eso dice que son convexas. ¿Cómo es una convexa? Aquí tenemos nuestro par de ejes, la cantidad de bienes X, la cantidad de bienes Y la curva convexa es así, como lo muestra la gráfica. En este caso vemos que es descendente, su pendiente es negativa, pero se va a aproximar a los ejes, pero no los va a tocar porque el consumidor va a tratar de retener cuando menos uno de los bienes, ya sean X o Y, dependiendo del caso. Pues bien, pero ¿a qué tasa se va a aceptar el consumidor cambiar de un bien por otro? A eso le llamamos tasa marginal de sustitución. Dice, como hemos visto, diversas combinaciones de bienes pueden generar el mismo nivel de utilidad. Por ello, y de acuerdo a los precios que se den en el mercado, los consumidores pueden sustituir un bien por otro en términos tales que permanezcan igual de satisfechos. Pero, ¿cuál es la tasa a la que el consumidor acepta sustituir un bien por otro en su esquema de consumo? Analicemos la siguiente gráfica. Espero que con el análisis que hagamos de la gráfica les quede claro qué es la tasa marginal de sustitución. Miren, ahí tenemos una curva de indiferencia, tenemos bien X y bien Y, entonces pues es una curva de indiferencia esta que tenemos acá, hasta le puse 1 en romano. Entonces quiere decir que el consumidor le da lo mismo estar en el punto R que en el punto P, es decir, queda igualmente satisfecho estando en R o estando en P. Sin embargo, vean, cuando está en el punto R, está consumiendo desde 0, desde el origen, hasta Y1 unidades de Y. ¿Sí? Pero cuando está en el punto P, ya no es la misma cantidad de Y. Disminuye la cantidad de Y de 0 a Y2. O sea, esta diferencia de Y1 a Y2 es lo que está cambiando. Está renunciando a bienes Y, pero a cambio, fíjense, en el punto R solo consumía X1, pero en el punto P consume más bienes X, que le llamamos X2. ¿Sí? Entonces, precisamente, está sustituyendo bienes Y por bienes X. ¿Sí? Aquí lo vemos en el esquema y podemos ver, si le trazamos una tangente aquí en el punto P, ¿sí? Esa tangente sería la tasa marginal de sustitución. ¿Okay? Pero ¿cómo podemos calcular esa tangente? Vamos a llamarle este punto donde se cruza la línea X1 con la línea Y2, el punto S. Y vemos que se forma un triángulo rectángulo que sería SR, SP y PR, los tres lados del triángulo. Bueno, si podemos hacer esas relaciones, podemos calcular la tasa marginal de sustitución con esta fórmula. Ya vimos que esta diferencia de Y1 a Y2 sería desde 0 a Y1 menos 0 Y2, quedaría Y1 sobre Y2. Y abajo en la X, en la parte X, quedaría 0 a X2, porque es la que está más alejada del origen, menos 0 a X1. ¿Sí? Pero eso, ya si lo agarramos acá en el triángulo, esa distancia de Y1 a Y2 es lo mismo que de R a S. Por eso está igual a RS. Y la distancia que hay de X1 a X2 es lo mismo que de S a P. Entonces, eso sería la tasa marginal de sustitución. Eso lo hicimos viendo esos cambios, pero también podemos aplicar la trigonometría. Para ello usamos la tangente. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero, ¿cuál sería la tangente del ángulo P? Porque es el punto P donde estamos. Entonces es el cateto opuesto sería igual de 0 a Y1 menos 0 a Y2 y el cateto adyacente sería de X2, 0x2 menos X1 o bien Y1 menos Y2 sobre X2 menos X1. Pero eso también, si te das cuenta, en el triángulo que tenemos ahí, el triángulo rectángulo sería igual a RS sobre SP. Es lo mismo, o sea, aplicando la trigonometría que aplicando el razonamiento lógico que hicimos allá. ¿Sí? Muy bien, pero esto del cambio es grande, pero para cambios muy pequeños, la trigonometría no nos sería de mucha utilidad, pero sí el cálculo diferencial. ¿Por qué el cálculo diferencial? Porque la derivada no es más que la pendiente de una curva en el punto que nosotros queramos.
Entonces, si tenemos la ecuación de la curva de indiferencia, ¿sí?, podemos sacar su derivada y en un punto específico eso sería igual a la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Y ahora sí damos la definición y vean, aquí dice: la tasa marginal de sustitución, que se abrevia como TMGS, de y por x, dice de y a cambio de x, ven que allá sustituíamos bienes y para ganar más bienes x, mide el número de unidades de y que deben sacrificarse, o sea, que deben dejarse de consumir por unidad adicional de x en forma tal que se conserve un nivel constante de satisfacción, o sea, que el consumidor quede igualmente satisfecho. Dice, la pendiente de una curva de indiferencia en un punto con signo contrario, porque siempre va a ser negativa, nos da la tasa marginal de sustitución en ese punto, ¿sí?, lo cual solo es definida para movimientos a lo largo de una curva de indiferencia y nunca para movimientos entre curvas. Muy bien, para que no queden muy pesados los videos, entonces vamos a dejarle ahí y continuamos en el próximo video explicando los siguientes temas.